Hola, hola, familia de telenovelas turcas. ¿Cómo están todos hoy? Espero que estén de maravilla, listos para un nuevo chismecito jugoso, de esos que nos encantan y nos dejan con la boca abierta. Porque hoy, mis queridos amantes de las telenovelas turcas y de los romances que nos roban el aliento, tenemos una bomba, pero de las que hacen temblar Estambul. Prepárense para escuchar sobre una posible reconciliación secreta, de esas que se cocinan a fuego lento y que, si se confirman, nos harán gritar de emoción. Hoy vamos a hablar de Serkan Bolat y Özge Gürel. Sí, esos dos nombres que juntos nos evocan pasión, drama, risas y sobre todo, mucho amor. La pregunta que nos ronda la cabeza a todos es, ¿están realmente juntos de nuevo? ¿Se han dado una segunda oportunidad? ¿O todo esto es simplemente un rumor inflado por la prensa rosa turca? Bueno, vamos a analizar todas las pistas, todos los indicios, y vamos a sacar nuestras propias conclusiones. Pero antes de sumergirnos en este mar de especulaciones, quiero recordarles a los nuevos miembros de la familia que se suscriban al canal. Sí, tú. No te quedes sin enterarte de las últimas novedades del mundo del espectáculo turco, de los secretos de tus actores favoritos, de los dramas detrás de las cámaras y, por supuesto, de los romances más apasionantes. Activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo. Y a los que ya están suscritos, gracias por su apoyo incondicional. Son lo máximo. Ahora sí, vamos al grano. La noticia que ha encendido las redes sociales y los principales medios de comunicación turcos es que Serkan y Özge fueron vistos, supuestamente, en un parque de Estambul. Y no solo eso, sino que, según los testigos, se veían bastante cariñosos. A ver, vamos a ser realistas, en el mundo del espectáculo, las coincidencias existen, pero cuando se trata de dos personas con tanta química y con un pasado tan intenso, es difícil creer que se trate de una simple casualidad. ¿Qué dicen los medios? Pues, como siempre, hay de todo. Algunos aseguran que la reconciliación es un hecho y que están llevando su relación en secreto para evitar la presión mediática. Otros, más cautelosos, afirman que solo se trata de buenos amigos que se reunieron para charlar y ponerse al día. Y luego están los más escépticos, que creen que todo esto es una estrategia publicitaria para promocionar algún nuevo proyecto en el que ambos podrían estar involucrados. Uy, aquí hay tomate. Pero, ¿qué sabemos realmente? Vamos a repasar la información que tenemos. La fuente principal de este rumor es un artículo publicado en una revista turca de espectáculos, Magazine Istanbul. En él se describe una escena romántica en un parque de Estambul. Según el periodista Murat Demir, Serkan y Özge fueron vistos paseando de la mano, riendo y conversando animadamente. Incluso se menciona que hubo un par de besos discretos, al abrigo de un árbol y con cuidado de no ser vistos. Uf, qué fuerte. Murat, eres un halcón. Además de este artículo, en las redes sociales han circulado algunas fotos y vídeos borrosos en los que se pueden ver a dos personas que se asemejan a Serkan y Özge. Sin embargo, la calidad de las imágenes es tan mala que es imposible confirmar si se trata realmente de ellos. Malditas fotos pixeladas. ¿Por qué nunca están enfocadas cuando las necesitamos? Parece que alguien con un teléfono de 2005 intentó tomar la foto. Necesitamos a Sherlock Holmes y su lupa para descifrar esto. Por otro lado, hay que tener en cuenta que Serkan y Özge siempre han mantenido una relación muy cercana. Incluso después de su separación, han sido vistos juntos en varias ocasiones, en galas benéficas y estrenos de películas de compañeros. Siempre han dicho que son buenos amigos y que se apoyan mutuamente en sus proyectos profesionales. Pero, ¿será que esa amistad ha evolucionado a algo más? Esa es la gran pregunta, la pregunta que nos quita el sueño. Analicemos un poco el historial amoroso de ambos. Serkan, después de su ruptura con Özge, ha sido vinculado sentimentalmente con varias actrices y modelos, como la exuberante modelo Elif Kaya y la prometedora actriz Defne Yilmaz, pero ninguna relación ha prosperado. Parece que ninguna ha logrado llenar el vacío que dejó Özge en su corazón. ¡Ay, el amor, qué complicado es! Y qué difícil es reemplazar a alguien con quien se tiene tanta química. ¿Será que Serkan buscaba inconscientemente a alguien parecido a Özge? Por su parte, Özge también ha tenido algunas relaciones después de Serkan, como un breve romance con el empresario de la construcción, Cemal Güven, que no duró más de 3 meses, pero tampoco han durado mucho. Algunos dicen que es porque ella todavía está enamorada de Serkan y que no puede olvidarlo.
Otros simplemente creen que no ha encontrado a la persona adecuada. O quizás esa persona ya estaba en su vida y la dejó ir. ¿Cuántas veces nos pasa eso? Dejar ir a la persona perfecta y luego arrepentirnos toda la vida. Pero volvamos al tema central, la posible reconciliación. Si realmente están juntos, ¿por qué lo mantienen en secreto? Bueno, hay varias razones posibles. En primer lugar, podrían querer evitar la presión mediática. Como sabemos, la prensa rosa turca es implacable y no les daría un respiro. Los paparazzis los seguirían a todas partes, desde el supermercado hasta el gimnasio, y no tendrían ni un minuto de privacidad. Quieren mantener su relación alejada del foco público para que puedan disfrutarla sin interferencias. Un santuario de amor, lejos de las cámaras. En segundo lugar, podrían estar esperando el momento adecuado para hacer pública su relación. Quizás están esperando a que ambos estén listos para dar el siguiente paso y comprometerse a largo plazo. O quizás están esperando a que se lance algún proyecto en el que ambos estén trabajando juntos para aprovechar el revuelo mediático y promocionarlo. Todo es posible en el mundo del espectáculo. Una estrategia de marketing muy bien pensada, aunque un poco maquiavélica. Y en tercer lugar, y esto es solo una especulación mía, podrían estar probando las aguas. Quizás se han dado una segunda oportunidad, pero quieren ver si realmente pueden funcionar como pareja antes de hacer el anuncio oficial. Quieren asegurarse de que esta vez sí sea para siempre. Ojalá que sí. Un periodo de prueba para ver si los fantasmas del pasado han desaparecido y pueden construir un futuro juntos. Pero, ¿qué dicen nuestros expertos en lenguaje corporal? La famosa psicóloga y analista de lenguaje corporal, Ayse Demir, ha estado analizando las pocas imágenes disponibles y ha dado su opinión. Pues algunos han analizado las fotos y vídeos borrosos que han circulado en las redes sociales y han llegado a la conclusión de que sí hay química entre ellos. Dicen que sus miradas lo dicen todo, que hay una conexión especial que no se puede fingir. Hay esas miradas que enamoran. Según Ayse, aunque las imágenes son de baja calidad, se puede apreciar una inclinación en la postura de ambos cuando están cerca, lo que indica una atracción mutua. Además, la forma en que se miran revela una profunda conexión emocional. Ayse, ilumínanos con tu sabiduría. Además, algunos amigos cercanos a la pareja han insinuado que algo está pasando entre ellos. El estilista de Ozge, por ejemplo, publicó una foto en Instagram con un mensaje críptico: el amor siempre encuentra el camino de regreso. Uy, uy, uy. Aunque no lo confirman abiertamente, dejan entrever que hay una chispa que se ha reavivado. Dicen que están más felices que nunca y que se complementan a la perfección. Eso suena muy prometedor. Los amigos siempre saben más de lo que dicen, son los verdaderos confidentes. Pero no todos son buenas noticias. Algunos detractores de la pareja afirman que todo esto es un montaje publicitario. Un columnista del periódico Hurriyet, Mehmet Yilmaz, ha escrito un artículo incendiario en el que acusa a Serkan y Ozge de jugar con los sentimientos del público para conseguir más fama y contratos publicitarios. Dicen que Serkan y Ozge están aprovechando su popularidad para generar expectación y conseguir nuevos proyectos. Afirman que no hay amor verdadero entre ellos, solo interés económico. ¡Qué feos! ¡Qué cínicos! ¿Acaso no creen en el amor verdadero? Pero ¿quién tiene la razón? ¿Es amor verdadero o es solo un truco publicitario? Esa es la pregunta del millón. Y la verdad es que solo Serkan y Ozge lo saben. Pero nosotros, como buenos fans, podemos seguir especulando, analizando las pistas y soñando con un final feliz para esta historia de amor. ¡Que viva el amor! Ahora, hablando de finales felices, ¿recuerdan la última telenovela en la que trabajaron juntos? Se llamaba Estrella Fugaz y fue un éxito rotundo. La química entre ellos era innegable y la historia de amor nos mantuvo pegados a la pantalla durante meses. ¿Será que la vida real está imitando a la ficción? Ojalá que sí. Sería como un sueño hecho realidad. ¿Y si realmente están juntos, cómo creen que reaccionarán sus fans? Estoy seguro de que la mayoría estará feliz y emocionada. Después de todo, son una de las parejas más queridas de Turquía. Pero también habrá algunos detractores que no estarán de acuerdo con la reconciliación. Siempre hay alguien que no está contento con nada. Siempre hay un Grinch que quiere arruinar la fiesta.
Pero a pesar de todo, creo que la mayoría de nosotros estaremos apoyando a Serkan y Ozge en esta nueva etapa de sus vidas. Les deseamos lo mejor y esperamos que su amor dure para siempre. Se lo merecen. Después de tanto drama, merecen un poco de felicidad. Ahora, antes de terminar este vídeo, quiero recordarles que todo esto es solo una especulación. No tenemos confirmación oficial de que Serkan y Ozge estén juntos. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena muy fuerte. Y hasta con cascadas. Para añadir más leña al fuego, he contactado con una fuente dentro de la producción de una posible nueva serie donde se rumorea que ambos podrían participar. Mi informante, que prefiere permanecer en el anonimato, me ha dicho que hay una tensión palpable en el aire cuando Serkan y Ozge están juntos. Se nota que hay algo más que amistad. Madre mía. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Serkan y Ozge están juntos de nuevo? ¿O todo esto es solo un rumor infundado? Quizás una fantasía colectiva de los fans. Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema. Quiero saber si están tan emocionados como yo. En resumen, hoy hemos hablado de la posible reconciliación secreta entre Serkan Bolat y Ozge Gürel, dos de los actores más queridos de Turquía. Hemos analizado las pistas, los rumores y las especulaciones que han surgido en torno a esta noticia. Y hemos llegado a la conclusión de que, aunque no hay confirmación oficial, todo apunta a que sí hay algo entre ellos. Un fuego que creíamos apagado, pero que sigue ardiendo bajo las cenizas. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido con este chismecito jugoso. No olviden dejar sus comentarios, compartir el vídeo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad. Y no se olviden de activar la campanita para que les llegue una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. Porque siempre hay chismecito fresco. Y por último, los invito a darle like al vídeo si les gustó, a compartirlo con todos sus amigos amantes de las telenovelas turcas y, por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Ciao. Y recuerden, el amor siempre encuentra el camino. Y a veces, ese camino nos lleva de vuelta a los brazos de quien nunca debimos dejar ir. Ciao, ciao, mis chismosos favoritos.